Tengamos una palabra de oración, hermanos. Eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Queremos, Señor, seguir escuchando tu voz, que tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón, para que cada uno de nosotros te siga fiel en este camino de tu reino, pero también para que sigamos convenciendo a otros de que es bueno y de que es necesario seguir tus pasos, seguir tus enseñanzas y de esta manera transformar nuestras vidas y la vida de otros. Queda pues, oh Dios, entre nosotros y ayúdanos a seguir creyendo en tu reino de justicia, de amor y de verdad. Queda, Señor, entre nosotros y haznos entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen, hermanos, su asiento. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y este va a ser su propósito, esta va a ser la intención del Evangelio de Marcos al decirnos, así como dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A lo mejor para nosotros no tenga mucho sentido, mucho significado que el Evangelio empiece de esta manera, diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque nosotros decimos, pues eso ya lo sabemos, eso ya lo hemos aprendido, eso ya lo escuchamos. Pero imagínense los primeros cristianos. Los primeros cristianos y los primeros creyentes tuvieron que entender que este hijo de María, este hijo de José, el hijo de José, el constructor o José, como a veces solamente lo dejamos en carpintero, pues era el Hijo de Dios. ¿Cómo hacerlo entender? ¿Cómo ponerlo esto en la mente y en el corazón de las personas? Porque a veces cuando nos conocemos entre nosotros mismos, que fue lo que le sucedió a Jesús, pues conocemos a las personas. Incluso se acuerdan cuando Jesús empieza a predicar entre sus paisanos, entre la gente que le conoce, le empiezan a decir, pues si nosotros lo conocemos, es hijo de José, es hijo de María. ¿Cómo dice que es hijo de Dios? Y bueno, también esto fue una fuerte controversia entre las mismas autoridades eclesiásticas, o bueno, entre los escribas, entre los fariseos que conocían perfectamente la ley. Ellos lo que empiezan a hacer es ver que anda diciendo Jesús que es hijo de Dios. Y también sus seguidores empiezan a decir que es hijo de Dios. Por eso a Jesús al final lo matan
por esta blasfemia. Y bueno, Marcos, en todo su contenido, va a empezar a hacer todo un estudio, va a empezar a revisar por qué Jesús decía que era hijo de Dios, o por qué ahora sus seguidores dicen que es hijo de Dios. Y cuando nosotros vamos viendo estas señales, estos signos, estos elementos que va poniendo Marcos, y en cada uno de ellos, con lo que Jesús hace o con lo que Jesús dice, son elementos suficientes para decir, ya ven, tenían razón los que decían que era hijo de Dios. Y bueno, ya hace 8 días empezamos a ver algunas cosas que van sucediendo, donde Jesús es bautizado. Y esto que hace la primera iglesia es precisamente porque también para los tiempos de Jesús, y cuando se escribe Marcos, más o menos el año 60, entre 60 y 70 de nuestra era, el templo, que era la parte institucional y representativa de la fe del pueblo judío, queda destruida. Entonces lo que empieza a hacer la iglesia, como ya no hay el templo, que es siempre un templo, es la parte representativa. Ese lugar santo, ese lugar donde Dios se manifiesta, pero queda destruido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a decir que creemos en Dios? ¿Y qué es lo que nos va a decir que creemos en Jesús, Hijo de Dios? Y lo que a mí me agradó mucho la explicación de uno de nuestros maestros, que decía que precisamente lo que hicieron los primeros cristianos es buscar elementos o signos que les ayudaran a tener una fe viva. Y dentro de estos elementos que ellos encuentran es el bautismo y es la cena del Señor. Estos dos elementos son los que ahora le van a dar significado también a su forma de creer y a su forma de seguir a Jesús. Entonces es de esta manera también Jesús, que para nosotros como Iglesia Metodista tenemos como sacramentos el bautismo y la Santa Cena, o la Santa Comunión, como lo conocemos también. Estos son símbolos o son signos que nos ayudan a entender la presencia de Dios también entre nosotros, la manera de Dios de manifestarse en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y entonces Jesús también es bautizado. Jesús es bautizado, y de aquí en adelante va a ser el sacramento, va a ser el signo, va a ser este acto lo que le va a dar sentido a la fe de muchos cristianos, porque va a ser el primer signo que le van a pedir a la gente que lo lleve a cabo. Ustedes van a escuchar ya después Lucas lo empieza a trabajar más, y a todos los que van creyendo les dice que crean y se bauticen. Mateo también después dirá: vayan y hagan discípulos, y también bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos que Jesús realiza este acto en obediencia, en solidaridad y de una manera de ejemplo, porque Él después dirá: háganlo porque ejemplo os he dado. De esta manera vemos entonces este momento tan significativo para Jesús, que cuando nosotros escuchamos hace 8 días
que dice el 11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero además, este momento, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esta parte es un momento sagrado, es un momento de la manifestación de Dios. Y le digo, ya Marco nos va poniendo esos elementos para decir, ¿ya ven? Cómo esto que yo les estoy diciendo tiene toda su verdad, de que este Jesús es Hijo de Dios. Pero ahora además, les decía, cada uno de los evangelios es escrito para una comunidad, es escrito para que la gente crea, para que la gente también se vuelva seguidora de Jesús. Va dirigida a estas comunidades y entonces, por lo tanto, le decía, tratar de convencer a la gente de que Jesús es Hijo de Dios. Va a ir poniendo todas estas evidencias para decir, es Hijo de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, Jesús le está costando trabajo convencer a la gente de que Él es Hijo de Dios. Dice algunos evangelios que ni siquiera su familia creía en Él. Y es algo, hermanos, razonable lo que está diciendo el evangelio, porque miren, para Jesús, o más bien para los tiempos de Jesús, mucha gente está creyendo en Jesús como alguien que no tiene razón de ser. Y les voy a decir por qué. Miren, en los tiempos de Jesús, el hijo primogénito, el hijo mayor, tenía que ser del mismo trabajo u oficio que hacía el padre. Y bueno, y Jesús lo que hace es romper con esta tradición. Él, en vez de dedicarse, algunos dicen que era carpintero, pero lo que dice el evangelio, que era más que carpintero, era un constructor. A lo mejor hoy pues sería a lo mejor un arquitecto, algo de construcción, alguien que se dedicaba a toda esta área. Pero Jesús, en vez de ser un constructor, lo que hace es salirse de su casa. Salirse de su casa, y entonces empieza a predicar una doctrina que es difícil de entender en principio. Entonces, ¿cómo convencer a la gente de que que está rompiendo con los esquemas, con las tradiciones, con las costumbres, dice que es Hijo de Dios? Y si ustedes se dan cuenta, en los evangelios encuentra toda esta parte. Los escribas, los fariseos no lo quieren, porque en vez de respetar el sábado, según ellos, lo está violando. En lugar de reconocer al Padre como Dios, lo que empieza a hacer es decir que Él es el Hijo de Dios. Y así nosotros vamos a ver a Marcos tratando de convencer a la gente de que sí era el Hijo de Dios. Aunque lo que está haciendo Jesús, pero más adelante vamos a ver que, porque este año en nuestro calendario litúrgico marca que vamos a estar viendo
todo el Evangelio de Marcos, y también nuestro estudio del libro en el primer semestre es de Marcos. Y bueno, de esta manera empieza entonces a decir toda esta parte que ya leímos. Dice el texto: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús ya es bautizado, Jesús ahora va a empezar su ministerio, va a empezar a predicar esta nueva doctrina ¿qué significa del reino de Dios? O sea, ¿por qué Jesús está predicando un reino nuevo? Un reino nuevo que para los judíos pues no era tan nuevo, a lo mejor quizás sí novedoso, pero así como un reino nuevo, porque ellos ya habían conocido reinos. Estaba el reino de Herodes el Grande, que se había caracterizado por ser sanguinario y ambicioso. Habían también conocido el reino de los macabeos, que los habían oprimido como pueblo. Y entonces, ¿qué tenía de nuevo, qué tenía de novedoso este reino que empieza a predicar Jesús? Porque también habían conocido el reino de David o el reino de Salomón, que también había sido un reino que los había explotado con crueldad y con tiranía. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con este reino? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué está diciendo que ahora Jesús empieza a predicar en Galilea el Evangelio del reino de Dios? Pareciera ser que Jesús está en contra de todo aquello que está establecido. Porque miren, Él empieza a predicar en Galilea, una ciudad de mala reputación. Y decimos de mala reputación porque, bueno, Jesús se dice que ahí vivió su niñez y ahí vivió su adolescencia. Y Galilea era la ciudad que tenía fronteras con muchos pueblos paganos, y entonces, por lo tanto, su interrelación con estos pueblos también hizo que tomaran así como cosas del paganismo. Y bueno, porque también tenían que convivir con esa gente, de tal manera que su diversidad también de población era vasta. Y bueno, estaba en la parte norte. Incluso Roma, se dice que Roma tenía que poner más soldados ahí, porque constantemente había levantamientos, había estos grupos rebeldes, y Roma tenía que cuidar que no se encendieran tanto esos grupos. Y bueno, todos los judíos del sur pues no veían con buenos ojos a estos judíos del norte. Y lo que empieza a hacer Jesús es predicar, dice, el Evangelio del reino de Dios en este lugar. Este lugar que, de acuerdo a las buenas costumbres, si es que Jesús hubiese seguido el patrón de lo ya establecido, Él hubiese empezado en Jerusalén, porque Jerusalén era la ciudad santa, era donde estaba el templo,
era donde se suponía que ahí Dios se manifestaba. Entonces, ¿por qué Jesús empieza su ministerio en Galilea? Y ahí es donde Él empieza a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y bueno, todo esto nos va a ir dando indicios por qué Jesús quiere iniciar ahí. Digo, nos vamos a quedar a lo mejor con esa parte, pero lo vamos a ir aclarando en la medida que vamos reflexionando en Marcos. Entonces, de esta manera dice el 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si ustedes se dan cuenta, lo presenta como el Evangelio del reino de Dios. Es decir, es una buena noticia. El Evangelio significa eso. Es una buena noticia, o es una nueva noticia. Una nueva noticia que debe ser dada a conocer, que todos deben de conocer. Pero le preguntábamos al principio, ¿por qué los judíos o las gentes tenían que creer en un nuevo reino? Si todos los demás reinos ya los habían tratado mal, ya los habían explotado, no les había ido bien con todos estos reinos, ¿por qué ahora creer en otro reino? Y bueno, lo que Jesús está haciendo ahora es predicar el reinado de Dios, y decíamos, lo anuncia como un evangelio, como una buena nueva, como una noticia novedosa. Y ahora lo novedoso es que el reino de Dios es un Dios de justicia, que excluirá a los violentos y opresores, para instaurar un mundo de paz, un mundo de fraternidad, un mundo de solidaridad, un mundo de misericordia. Entonces, para Jesús y para la gente debe ser algo novedoso. Y yo creo que es, o sea, también el pueblo de Israel se movía en estos ambientes que nosotros hoy estamos pasando. Yo digo, cada vez que escuchamos a nuestros candidatos, o sea, todos vienen y nos endulzan el oído y nos dicen que ahora sí ya se va a acabar la pobreza, que ahora sí le va a ir bien a nuestra familia, que ahora sí va a haber educación, que ahora sí va a haber salud para todos. Y bueno, y van terminando los sexenios y ningún color nos ha hecho justicia. Y entonces ya como que a estas alturas, como a quién le creemos, ¿no? Como a quién le damos nuestro voto de confianza, si con ninguno nos ha ido bien. Digo, yo lo relaciono con esta parte también. A los judíos les había ido mal. Entonces, ¿cómo que? Y digo, no era el primero Jesús el que decía estas cosas, ¿eh? Había otros que también andaban por ahí predicando, que también decían que eran enviados de Dios. Y también había ya existido otros reinos. Entonces, ¿cómo creerle a Jesús? ¿Cómo creerle a Jesús que ahora que esto que está diciendo viene de parte de Dios y Él mismo es hijo de Dios? ¿Quién lo viene a anunciar? Y es lo que va a hacer Marcos. Es lo que va a hacer Marcos en su texto, todo el Evangelio. Quien tenga oportunidad de leerlo, léalo. Porque lo que está haciendo el texto de Marcos, es decir, quien lea este Evangelio, al final va a quedar convencido que este es hijo de Dios y que este hijo de Dios, su único propósito es predicar el reino de Dios.
Y este reino de Dios, entonces, tiene sus propias implicaciones, tiene sus propios compromisos. No es algo solamente de fe, no es algo mágico, es algo a lo que hay que sumarse, es algo a lo que hay que estar trabajando y hay que estar también haciendo que suceda. Por eso el texto va a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este reino de Dios, para que se haga realidad entre nosotros, hay que acercarse a Él, pero hay que cambiar de vida. Hay que cambiar de vida. Hay que ser diferentes. Y para cambiar el mundo, tenemos que cambiar primero nosotros. Es lamentable en nuestra sociedad, no sé si ustedes lo perciben, queremos, yo digo que ya nos han educado así. Nosotros queremos que todo lo haga el gobierno, que haya agua para todos y nosotros somos los primeros en desperdiciar el agua. Que los pueblos estén, o sea, que las calles estén limpias y nosotros somos los primeros en tirar basura. No sé si ustedes ven esta realidad, o sea, nuestras calles sucias. Digo, no solamente aquí, por donde quiera que nosotros vayamos, porque queremos que los otros lo hagan. Queremos que los otros cumplan las normas de tránsito, queremos que los otros cumplan la justicia, pero somos los primeros en violentar o somos los primeros en violar estas normas. Y es también lo que está diciendo Jesús. O sea, ¿quieres que las cosas cambien? Primero tienes que cambiar tú. Tú tienes que ser el primer honesto. Tú tienes que ser el primer trabajador. Tú tienes que ser responsable. Tú tienes que cumplir primeramente con las cosas de Dios para que vayamos a convencer a los de allá afuera. Entonces, por eso, para Jesús, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo creo que hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Es decir, hay cosas que no estamos haciendo bien. Y que cada uno de nosotros, cuando nos examinamos, lo sabemos. No tenemos que llegar como aquel joven que le dijo: Señor, ¿y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, pues tú lo sabes. En nuestra autoexaminación, pues tenemos que hacer esta parte. Tenemos que cambiar nosotros para ser ejemplo de los demás. Si vamos a ir a convencer a otros, tenemos que estar convencidos nosotros. Si queremos que los otros lo hagan, tenemos primero que nosotros ser ejemplos. Yo a veces le comento a las hermanas y a los hermanos, o bueno, a todos, ¿no? ¿Cómo? Yo digo, a ver, hermanos, ¿cómo vamos a ir a convencer a otros de que vengan al culto o a la escuela dominical para aprender de Dios si nosotros no lo hacemos? Imagínense que tienen 2 discípulos. ¿Cómo les van a enseñar a ser metodistas? Nosotros vamos a ser sus maestros. Nosotros vamos a ser su ejemplo. ¿Cómo le vamos a decir que lleguen temprano si llegamos tarde? ¿Cómo les vamos a decir que sostengan la iglesia si nosotros somos los que no damos? ¿Cómo les vamos a decir
que vengan a la escuela dominical a aprender de Dios y nosotros no venimos. Díganme cómo resolver esto. ¿Cómo hacer realidad el reino de Dios entre nosotros? ¿Cómo le haríamos, hermanos? Porque lo que está diciendo Jesús se trata de ejemplos vivos. Por eso le está diciendo esta parte a mí se me hace muy interesante. Andando junto al mar de Galilea, vino Simón y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también a ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta parte donde lo que nos está diciendo Jesús es precisamente esto. El reino de Dios se hace realidad en la medida que nos convencemos nosotros, pero también tenemos que convencer a otros. Este fue el éxito de la iglesia. Este fue el éxito de la iglesia en sus primeros años, donde iban convenciendo a otros de que había que hacer las cosas diferentes. Y de eso se trata, hermanos. Si queremos un mundo mejor, es de convencernos nosotros y de convencer a otros de que esto tiene que ser diferente, de que si queremos ver un mundo menos violento, un mundo más justo, pues tenemos que ser los primeros en hacerlo, pero también de convencer a otros de que precisamente, como decíamos, el reino de Dios que Él quiere instaurar es un mundo de paz, un mundo de fraternidad, un mundo de misericordia, un mundo de justicia, un mundo de solidaridad. Tenemos, hermanos, que empezar nosotros. Y nos toca a nosotros, hermanos. Hemos dicho aquí, Dios no tiene más ojos que los nuestros, más oídos que los nuestros, más boca, pies, manos que los nuestros. Dios por eso nos los heredó a nosotros, nos los dio a nosotros. Nosotros tenemos que tener a nuestros discípulos. ¿A quién estamos formando atrás, hermanos? ¿Quién se va a quedar aquí en la iglesia cuando nosotros no estemos? Nos toca a nosotros, hermanos. Dios quiere que sigamos esta parte de seguir siendo buenos discípulos, fieles discípulos, pero también que tengamos nuestros propios discípulos, que vengamos haciendo escuela. Tenemos que trabajar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros amigos, con aquellos conocidos, de que bueno, a todos nos conviene, hermanos, que este mundo sea un mundo de bien, de justicia, de paz. Nos conviene que todos seamos misericordiosos, que todos seamos buenos. Es un beneficio para mí, para mi familia, pero también es un beneficio para toda la sociedad. Pero nos toca a nosotros, hermanos. Y yo digo, Jesús tenía razón. Jesús sigue teniendo razón. Entonces nos toca, hermanos. Dios quiera pues que nos convenzamos de que esta es la parte que nos toca, que la gente tiene puestos sus ojos sobre nosotros y que lo que nosotros hagamos va a repercutir. Hay una teoría, ¿quiénes son no sé si son los chinos que dice que
que el aleteo de una mariposa puede afectar el otro lado del mundo. Lo mínimo que nosotros hagamos va a bendecir, va a ayudar para que el reino de Dios sea establecido. Hermanos, de verdad, sumémonos a este reino de Dios y hagámoslo fielmente. No hay de otra manera. Si nosotros queremos ver que las cosas sean diferentes, si queremos que sigan iguales, pues sigamos igual. Si queremos que sigan las cosas como van, pues no hagamos nada y verán que vamos a estar igual o peor. Pero si queremos ver la forma diferente, por eso Jesús decía, es el Evangelio del reino de Dios. Es una noticia nueva, una noticia novedosa, una noticia que se tiene que proclamar, un mensaje nuevo, el Evangelio del reino de Dios. Que Dios nos bendiga.